Colegio Jean Piaget, primaria. Hola chicos, bienvenidos a su clase de matemáticas. En este video realizaremos un repaso al tema del plano cartesiano. Así que para empezar, recordemos que en el plano cartesiano encontraremos dos rectas numéricas, que serán perpendiculares. ¿Por qué perpendiculares? Porque se unen o cruzan en algún punto. Una de las rectas es horizontal y la otra es vertical. A esta recta horizontal la llamaremos el eje de las abscisas o el eje de las X, mientras que a la recta vertical la llamaremos eje de las ordenadas o eje de las Y. Y al punto donde se unen estas dos rectas lo llamaremos origen. Muy bien, te comento que el plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados, como los que ves arriba de estos puntos de color verde. ¿Y cómo podemos escribir una coordenada? Comenzamos poniendo el nombre del punto. En este caso, por ejemplo, se llama A. Lo segundo que debes recordar es que las coordenadas se forman por dos números. El primero de ellos es un valor asociado al eje de las X. Después separamos con una coma porque pondremos nuestro segundo número. Será un valor asociado al eje de las Y. Pongamos un ejemplo, ¿te parece? Vamos a retomar ese punto A y el valor en el eje de las X que le vamos a dar es 2. Así que nosotros podemos imaginarnos una recta que corte en este punto, en el punto 2 del eje de las X, es decir, justo aquí. Y ahora, ¿qué te parece si en el eje de las Y le ponemos el valor de 3? En ese punto será donde nosotros coloquemos otra recta, justo así. El punto donde se unan estas dos rectas será ahí donde se encuentre mi punto A. Pero pongamos algunos ejercicios para practicar esto. Y mi punto A se encuentra en estas coordenadas. Si observas bien, en el eje de las X nos dice que está en el -2. Lo buscamos y te darás cuenta que está a la izquierda del punto de origen, es decir, justo aquí. Voy a trazar una línea punteada para ubicar mejor el punto que estoy buscando. En el eje de las Y nos dice que está en el 2. Es un valor positivo, por lo tanto está arriba del punto de origen. Coloco aquí mi recta. ¿Y en dónde se unen estas dos líneas punteadas? Pues aquí. Esa es la posición de mi punto A. ¿Otro ejercicio? Ahora busquemos la posición del punto B. En el eje de las X se encuentra en el -3 y en el de las Y en el -2. El punto de intersección entre estas dos líneas imaginarias sería aquí. Justo ahí se encontrará mi punto B. Siguiente ejercicio, punto C. En el eje de las X es un valor positivo, está en el 2. Yo voy a colocar mi línea. Y en el eje de las Y está en el -2. Nuevamente, el punto donde se unen es este. Ahí se encuentra mi punto C. En el video pasado comentábamos que el plano cartesiano lo podemos dividir en cuadrantes. En 4 cuadrantes. El cuadrante número 1 es este. Las coordenadas de cualquier punto que se encuentre aquí tendrán números positivos. Cuadrante 2 es este. Y en este caso el valor asignado al eje de las X será negativo, mientras que aquel que represente al eje de las Y será positivo. Ese es el cuadrante 2. Cuadrante 3. Aquí las coordenadas tendrán números negativos. Y finalmente cuadrante 4, que tendrá un número positivo en el eje de las X, pero uno negativo en el eje de las Y. Y ahora vamos a realizar algunos ejercicios.
Abre tu libro de matemáticas actividades primera parte en la página 76. La instrucción dice, localiza los siguientes puntos en el plano. En este caso vamos a trabajar únicamente sobre el cuadrante 1, por lo tanto todos nuestros puntos serán positivos. El primero que nos ponen es punto A, que está en las coordenadas 0,7. Es decir, que en el caso de la X no avanzó, se quedó en el punto de origen. Mientras que en el caso de las Y, ahí sí que avanzó hasta el punto 7, aquí. ¿Dónde hacen intersección estas líneas? Pues justo aquí, ahí es donde se encuentra mi punto A. Siguiente ejercicio, vamos a localizar ahora el punto B. En el eje de las X tenemos un valor de 2, por lo tanto aquí voy a trazar una línea. Puedes hacerlo con tu regla o simplemente imaginarla. En el eje de las Y está en el número 9. ¿Y dónde se unen estas dos líneas? Pues aquí, ahí se encuentra mi punto B. Siguiente ejercicio, punto C. En el eje de las X está en el 4. Y en el eje de las Y en el 9 también. Por lo tanto, mi punto C se encuentra justo aquí. Y bueno, así de sencillo es trabajar con el plano cartesiano. Son ejercicios muy fáciles y que durante esta semana estaremos practicando. Hasta aquí nuestra clase de representación de puntos en el plano. Nos vemos muy pronto. Un abrazo.